Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal del IEB. Bueno, estamos en temporada de dividendos y sí que me gustaría este pequeño vídeo hablaros de lo que significan los dividendos y sobre todo, ¿por qué? Porque se están poniendo de moda una nueva manera de pagar los dividendos a las empresas y otras cosas de las que vamos a hablar hoy, ¿no? Lo primero, ¿qué son los dividendos? Más o menos todos sabéis que los dividendos es la parte del beneficio de la empresa que se reparte a sus dueños. ¿Quiénes son sus dueños? Los accionistas. De alguna manera los accionistas son partícipes de los resultados de la empresa y reciben de alguna manera sus emolumentos por el reparto de esos beneficios que, insisto, son lo que vamos a llamar los dividendos. Una cosa importante que tenemos que hablar es que esos dividendos que reparte la empresa son discrecionales. ¿Qué significa? Que no son obligatorios. Una empresa no tiene por qué repartir sus beneficios entre sus accionistas. Eso es lo que vamos a llamar nosotros la política de dividendos. ¿Qué es la política de dividendos? La política de dividendos es, de alguna manera, las decisiones que toma el órgano supremo de dirección de la empresa, es decir, el Consejo de Administración, acerca de la conveniencia o no y de qué cantidad de repartir ese beneficio obtenido entre sus accionistas. Fijaros, voy a poner un ejemplo. Hay empresas que de alguna manera están metidas en la carrera de la innovación tecnológica. Es decir, de alguna manera tienen que estar continuamente invirtiendo. ¿Para qué? Para lanzar productos punteros continuamente, ¿no? Fijaros, voy a poner el ejemplo todos conocidos del iPhone, ¿vale? Si os fijáis, si alguno que los recordéis, pues tenemos el iPhone 4 o el 3 que empezó 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eso requiere mucha innovación, eso requiere mucha investigación. ¿Qué significa? Que una empresa tecnológica no puede repartir todos sus beneficios entre sus accionistas porque tiene que dedicar una parte importante al desarrollo de nuevos productos, porque si no, llegará la competencia y se la comerá. Por lo cual, eso es un poco la política de dividendos. Otros aspectos a tener en cuenta es que, por ejemplo, hay empresas que de alguna manera a lo mejor están metidas en algún problema, pues algún tema de disputa legal, o empresas que han sufrido más que otras la pandemia. Entonces, de alguna manera, a lo mejor lo que están diciendo es, oye, no voy a repartir dividendos, los voy a dejar en la empresa porque de alguna manera nos van a servir como colchón, porque estamos atravesando dificultades y no voy a repartir este año dividendos. Quedémonos con eso. Los dividendos no son obligatorios ni son fijos, son discrecionales. Se fijan en el Consejo de Administración y los aprueba la Junta General de Accionistas. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a entrar un poco en detalle, aprovechando que además ahora se están produciendo muchísimos pagos de dividendos de las empresas. Entre junio y julio hay muchas empresas que reparten sus dividendos y os voy a hablar de cómo se reparten esos dividendos. Fijaros, antiguamente, hace 10, 15, 20 años, los dividendos se repartían de una manera muy sencilla, que es monetariamente. Es decir, la empresa tenía unos beneficios, 20.000 millones de no sé cuántos euros, y decía, lo repartimos entre los accionistas. ¿A cuánto cada acción? 30 céntimos por acción, 50 céntimos, 60, los que sean, ¿no? Y ese dinero se abonaba en la cuenta corriente de los accionistas. Había una retención por parte de Hacienda y ya estaba. Pero fijaros, ahora se está poniendo de moda una manera de pagar dividendo que es lo que mucha gente le llama ahora el dividendo flexible, o también lo habréis visto, el scrip dividend. ¿Qué significa eso? Fijaros, lo que significa es que frente a la retribución que se hacía toda la vida de dinero en efectivo a los accionistas, ahora a los accionistas se les reparten nuevas acciones de la empresa. Si se reparten nuevas acciones de la empresa, significa que la empresa tiene que hacer una ampliación de capital, ¿de acuerdo? Es decir, ampliar el número de acciones para repartir esas acciones entre los accionistas. Pero, a su vez, esa ampliación de capital vamos a matizarla. Todos sabéis que ampliar las acciones significa que se crean nuevas acciones y fijaros, cuando se amplía el capital y se crean nuevas acciones de la empresa, surge un instrumento financiero que es lo que se llama los derechos de suscripción. ¿Qué significan los derechos de suscripción? Los derechos de suscripción significa que un accionista, por el mero hecho de serlo, y cuando hay una ampliación de capital, tiene derecho preferente para suscribir esas nuevas acciones. Por lo cual, cuando se produce esa ampliación de capital, el accionista tiene dos opciones. La primera, puede con esos derechos acudir a la ampliación de capital y va a recibir acciones gratuitas, pero fijaros, también puede coger esos derechos de suscripción y venderlos al mercado. Por lo cual, ¿qué significa el dividendo flexible? El dividendo flexible tiene, por lo cual, tres posibilidades. La primera,
el accionista tiene derecho a decirle a la empresa que quiere recibir su retribución en dinero, como se hacía toda la vida. 2, si decide ir a la ampliación de capital, tiene otras dos. Tiene dos opciones. Una, que es suscribir las acciones nuevas, pero 2, también puede vender los derechos de suscripción en el mercado. ¿Dónde se venden esos derechos de suscripción? En la bolsa. En la bolsa, vosotros la bolsa y pone derechos. Pincháis y se venden, como cualquier otra acción, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos dos empresas ahora mismo que están en pleno ampliación en pleno dividendo flexible. Una es SACIR Vallehermoso, por ejemplo, y la otra es Reichhoffne, que son unos laboratorios que se dedican a fabricar la vacuna de Janssen. No que ellos sean los inventores, sino que lo que hacen es fabricarla. Bueno, pues han anunciado dividendo flexible. Dan la opción, como os he dicho, al accionista que reciba su dinero, pero 2, también han empezado una ampliación de capital. Y tú te vas al mercado y dices, derechos de SACIR. Y están cotizando, creo que están cotizando a 4 céntimos o algo así. Bueno, pues los vendes. ¿Dónde quizás radica un poco la estrategia? Fijaros, la estrategia viene desde el lado fiscal, desde el lado de los impuestos. ¿Por qué? Porque todos sabéis que cuando alguien obtiene un rendimiento de lo que sea, una renta de lo que sea, tiene que pagar impuestos. Es decir, si tú recibes un dinero como dividendo, eso tienes que meterlo en tu base imponible, del ahorro en este caso, y pagar impuestos. Si tú, en la segunda parte, que es la de la ampliación de capital, coges los derechos y los vendes en el mercado y obtienes un rendimiento, tienes que pagar impuestos. Sin embargo, fijaros, si tú lo que decides en ese dividendo flexible es acudir a esa ampliación y recibir acciones nuevas, en ese momento no pagas impuestos. Recibes unas acciones nuevas que se ponen en tu patrimonio y no pagas impuestos. ¿Cuándo se pagan impuestos? Se pagan impuestos cuando vendes esas acciones. Pero, de alguna manera, la ventaja fiscal es que tú vas a vender en el momento que a ti te interese. No en este año que a lo mejor no te interesa venderlos. A lo mejor te interesa venderlo dentro de 5 años porque has hecho una minusvalía. A lo mejor te interesa venderlo dentro de 5 años porque ya estás en situación de jubilación y a lo mejor tu base imponible no es tan alta y entonces no pagas tantos impuestos, ¿no? Por lo cual es un poco el tema. Si lo que queremos hacer es ahorrar, la mejor manera de ahorrar es invirtiendo en el propio activo. Yo quiero hacer una cartera a largo plazo. Entonces lo que me interesa es que todos los años la empresa me reparta acciones nuevas, de tal manera que yo voy acumulando acciones. Oye, pues empecé con 1000 acciones y si me reparten, por ejemplo, una por cada 10, significa que me dan 100 más. Entonces ya tengo 1100 y al año siguiente 1200 y al año siguiente 1300, 1400, 1500. Es decir, voy ahorrando en acciones de esa empresa, ¿no? Si necesitas liquidez por lo que sea, porque te quieres ir de veraneo y te quieres comprar una moto o lo que sea, pues oye, sí, de alguna manera pues eliges que te paguen en dinero. ¿Por qué? Porque de alguna manera pues te interesa recibir esa liquidez en tu cuenta corriente. Las dos cosas son válidas. Por último, deciros que hay un ratio que de alguna manera nos dice cómo es ese dividendo y qué rentabilidad ofrece, que es lo que llamamos el ratio de rentabilidad por dividendo. El ratio de rentabilidad por dividendo, lo que tenemos que hacer es dividir el dividendo recibido por el precio de la acción. Os voy a poner un número muy rápido para que lo veáis, que los que estáis matemáticos lo sabéis. Imaginemos que yo tengo una acción que me cuesta 10 euros y el dividendo que me pagan es 1 euro. Está claro, si yo divido el dividendo por el precio y como es un porcentaje, lo multiplico por 100, la rentabilidad es muy fácil, es un 10%. Es decir, he obtenido un 10% sobre lo que me costó invertir en una acción de 10 euros. Bueno, pues cuando una empresa reparta dividendos, simplemente tienes que dividir el dividendo por el precio de la acción, ¿vale? Y eso lo multiplicamos por 100 porque es un término porcentual. Fijaros, también he de deciros otra última cosa, que es que no diréis, oye, qué maravilla, invirtamos todos en dividendos porque es un dinero que nos da la empresa. Ya, pero fijaros, hay una cosa que tenéis que tener en cuenta que es muy importante. Cuando una empresa paga dividendo, ¿vale? Automáticamente, el día que paga el dividendo, ese dividendo se descuenta del precio de la acción. Siguiendo el ejemplo anterior, si yo tenía una empresa que valía 10 y me pagaba 1 euro, ¿de acuerdo? Al día siguiente de pagar el dividendo, la acción no vale 10, vale 9. ¿Por qué? Porque el accionista antiguamente tenía una acción de 10 y ahora va a tener una acción de 9 más 1 euro de dividendo. Es decir, tiene 10. Por lo cual, tal.
Pero nosotros lo que tenemos que ver un poco y examinar es qué capacidad tiene esa empresa de generar beneficios para seguir pagando esos dividendos. ¿De acuerdo? Por lo cual, recapitulamos. El dividendo es la parte del beneficio que discrecionalmente reparte la empresa entre sus accionistas, que puede ser distribuido de dos maneras, en efectivo o en especie. En especie significa que de alguna manera se hace una ampliación de capital y la empresa crea acciones nuevas que son las que se reparten a los accionistas, y que el accionista, si decide ir a esa ampliación de capital, tiene dos opciones. Una, o vender esos derechos que automáticamente se le asignan y los puede vender en bolsa, o dos, suscribir las acciones nuevas, de tal manera que incrementa su número de acciones en la empresa y, como corolario, deciros que efectivamente esa manera de recibir esas acciones no tributa ese año, tributa el año que vendas las acciones. ¿De acuerdo? Pues esto ha sido todo. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en un nuevo vídeo del IEB. Hasta luego.